Muy buenos días. ¿Me escucha perfectamente, Lee? Sí, ya te escucho. Muy buenos días con todos los participantes del día de hoy. Gracias por su puntualidad y lamentamos la espera. Vamos a dar inicio a la, al webinar del día de hoy. Nos acompaña el día de hoy nuevamente Ali López, eh, representando la marca Exmar. Ali, puedes continuar. Ok. Bueno, buenos días. Muchas gracias, Michael, por la presentación. Hoy vamos a conversar sobre inversores LBU, que son los nuevos inversores que ya llegaron al mercado de Ecuador. Y también vamos a hablar de este nuevo producto, que es el UPS DC Power. Primero hablemos de los inversores. Mi nombre, como lo dijo Michael, es Ali López. Yo soy el responsable de toda Latinoamérica de la marca Exmar by Integra. Nuestra marca es fabricante de productos de protección eléctrica y de respaldo de información, principalmente UPS, además de sistemas solares también. Y entre otras, los productos que vamos a presentar hoy, el inversor LBU y el UPS DC Power. Bueno, antes de hablar de los inversores, primero vamos a revisar qué son los inversores, qué es un inversor. El inversor es un equipo que lo que hace es recibir una corriente o una tensión continua, ¿sí? Y transformarla o cambiarla en una tensión alterna o simétrica a la salida, que bien puede ser sinusoidal, bien puede ser cuadrada o triangular, y con una magnitud y una frecuencia deseada por en la fábrica que hace el inversor. Normalmente la conversión se utiliza para cambiar las corrientes provenientes de baterías, bien sea de 12 voltios, 24 voltios, 48 voltios o más, con los aparatos que conectamos, por ejemplo, los enchufes de la casa, ¿no? Entonces convierte esa batería en una señal eléctrica entendible por los aparatos que trabajan en 120 normalmente, o en 220, porque también tenemos inversores en 220. Ya, entonces, la corriente continua, ¿qué es? La corriente continua es la que viaja en un solo sentido y que a través del tiempo no sufre variación. Es decir, tiene un polo positivo, un polo negativo y se mantiene un voltaje fijo en el tiempo. ¿Ok? Pasa de acá, circula una corriente y esta es la corriente continua. A diferencia de la corriente alterna, que entre los polos positivo y negativo va cambiando de manera cíclica cada cierto tiempo, y entre esas oscilaciones se genera una forma de onda sinusoidal que es la que llamamos una corriente alterna. Así es la misma esa es la que recibimos en nuestro hogar. Ahora, para convertir la corriente continua en corriente alterna, allí es donde se justifica y se utilizan los inversores, que lo que hacen es usar la tensión de 12 voltios, de 24, de 48 o más, dependiendo del tipo de inversor que se use, y ajustar esa tensión a una tensión entendible por los aparatos que nosotros normalmente usamos en nuestra casa, en 120 voltios o en 220 voltios. Hay dos tipos principales de inversores de corriente. Los inversores de onda modificada, que generan una corriente alterna con una forma de onda que es cuadrada, rectificada, que no es sinusoidal. Y los inversores de onda pura, que generan una corriente alterna, pero la forma de onda, su salida, es completamente senoidal. Es igual a la que nos llega a nuestra casa. Anteriormente nosotros teníamos el modelo de inversores XBU de 1 kVA y de 2 kVA. SW significa sine wave, que son de onda sinusoidal. Se dan cuenta que este es el modelo anterior
Luego evolucionamos al modelo XBU, pero con pantalla de cristal líquido, con pantalla LCD. Evolucionamos de aquí para acá. Y vamos a revisar un poco este modelo XBU SW LCD, que es el modelo que teníamos anteriormente y que va a ser ahora, fue reemplazado por el nuevo modelo de los LBU que vamos a ver hoy, pero vamos a ver algunas de estas características técnicas y luego compararlo con los nuevos LBU. Este equipo es de diseño robusto y confiable. Vienen para trabajar en voltajes de 12 voltios, 24 voltios, dependiendo del modelo. Las versiones son para voltajes de entrada en 120 y en 220. Tiene internamente un cargador ese cargador que es de alta capacidad, se puede configurar en 10 amperios o en 20 amperios. El equipo es capaz de manejar todo tipo de carga. Tiene opciones de toma corriente de salida de acuerdo al país. En el caso de Ecuador sería NEMA, en otros países puede ser Chuco, en Europa principalmente. Presentan las funciones de autorrecuperación y arranque en frío. Tiene esta moderna pantalla de cristal líquido donde yo puedo observar y verificar todos los parámetros eléctricos de interés y la operación del equipo. Y además trae un puerto de comunicación para conectar una tarjeta de red SNMP y poder hacer un monitoreo remoto por una red LAN. Ahora, el equipo es un inversor con salida del tipo sine wave y cargador de baterías integrado. Michael, coméntame si se ve la pantalla, una sola pantalla o dos pantallas. Una pantalla se ve nomás. Y anteriormente se veían dos. No. Ok, se ve una sola pantalla, ¿verdad? Sí, se ve una sola pantalla. Ok, listo. El equipo, como les comenté, tiene salida del tipo sine wave, o sea, sinusoidal, y tiene internamente su cargador de batería. El diseño es de topología full bridge, es de baja frecuencia. Puede operar como un UPS de larga autonomía al conectarse a baterías externas de gran capacidad. Normalmente las baterías que se conectan es de 12 voltios 65 amperios hora o 12 voltios 100 amperios hora. El cargador, como les comenté, pueden configurarse en 10 amperios o en 20 amperios y además pueden recargar bancos de baterías de cientos de amperios hora. Puede trabajar en modo batería durante varias horas de manera continua y la pantalla digital en todo momento va a mostrar los estados de operación del equipo, los parámetros de la línea eléctrica, cómo está el voltaje, las baterías, el voltaje de la batería, cómo está la carga y, por supuesto, todo esto es resultado basado en su inteligencia por tener un sistema de autodiagnóstico. Este modelo anterior, el XBU SW-LCD, tiene esta pantalla aquí, tiene, por supuesto, donde se enciende. Aquí es donde se conecta el puerto USB. Aquí se conecta la tarjeta de red SNMP. En 5 tenemos un switch de tiempo de transferencia. En 4 un selector para poder seleccionar la corriente de recarga en la batería, que bien puede ser 10 amperios o 20 amperios. Y un poco más. Aquí vemos en las salidas que son del tipo NEMA, en el positivo y en el negativo, aquí es donde se conectan las baterías. Entonces, dijimos que el selector 4 es para, digamos que colocar
la capacidad de corriente de carga en la batería, 10 o 20 amperios. Y el 5 es la sensibilidad. ¿Qué selecciono con la sensibilidad? Bueno, cuando el equipo se selecciona en modo inverter, tarda 20 milisegundos. Cuando pasa de modo línea o modo normal a modo batería. Es decir, es el tiempo de transferencia de modo normal a modo línea, a modo batería. Cuando se va la electricidad hay un apagón, se va a modo batería. Si está colocado en modo inverter, entonces tarda 20 milisegundos. Si está colocado en modo UPS, tarda 10 milisegundos. Ali, una de las preguntas que estás ahorita tocando el tema de baterías dice, ¿este UPS incluye baterías o se va a hacer un banco de baterías adicional? No. No es un UPS, es un inversor. A ver, si quieren van escribiendo las preguntas y al final hacemos el set de preguntas. Ya, Cuando está en posición UPS, significa que está más sensible. Es para, digamos que alimentar equipos más sensibles que tengan, esa es la máxima sensibilidad. Por ejemplo, equipos informáticos, cuando está en posición UPS. Cuando está en posición inverter, significa que son para equipos menos sensibles porque tarda más en pasar de modo normal a modo batería. Tarda 20 milisegundos, que es el switcheo, tiempo de transferencia. Similar a los UPS interactivos. De hecho, este equipo inversor XBU está basado en tecnología de UPS interactiva. Ok, el modelo de UCAD trabaja con un solo banco de batería de 12 voltios, con banco de batería de 12 voltios. El de 2K trabaja con banco de baterías de 24 y aquí vemos el de 1K con baterías de 12 voltios. Si queremos ampliar la autonomía, se conectan en paralelo. En el equipo de 2K hay que colocar dos baterías de 12 voltios en serie para hacer los 24. Si queremos ampliar la autonomía, se conectan en paralelo cada stream. Bueno, las baterías que usamos para los inversores XBU SWLCD son baterías normalmente de 12 voltios, 65 o 100 amperios hora. Y son baterías que normalmente son del tipo BRLA, que son baterías selladas de ácido plomo libre de mantenimiento, tal cual como este. Y están diseñadas para soportar descargas profundas, las descargas con capacidad moderada durante largos periodos, incluso durante horas. Las baterías que normalmente nosotros fabricamos también, Exmar, vienen en contenedores de plástico de un material ABS completamente sellado, que ella evita la fuga de los líquidos internos del ácido, y tienen válvulas de sobrepresión por cualquier falla de la batería o del cargador que está recargando la batería para permitir aliviar la presión interna en caso de que aumente la temperatura y la presión interna por efecto de una recarga o sobrecarga de la corriente que va hacia las baterías. Estas baterías normalmente están compuestas por 6 celdas que van conectadas en serie con un valor nominal de 2 voltios por un total de 12 voltios de valor nominal de la batería. Y los cargadores que utilizan nuestros inversores son cargadores que funcionan en 3 fases, en 3 etapas. En la primera etapa, si la batería está descargada, se inyecta una corriente constante. Esta línea constante azul es una corriente que se inyecta y aquí vamos subiendo el voltaje de la batería hasta alcanzar 14,1 voltios. Cuando alcanza el valor de 14,1 voltios, entra a una segunda etapa de absorción de corriente. La corriente disminuye hasta que el voltaje de la batería cae a 13,5 voltios. En este momento entra en una tercera etapa, que es la etapa de flotación, de floating, que allí está ya recargada la batería. De esta manera se permite mantener la vida útil de estas baterías.
Ok, veamos un poco algunas especificaciones técnicas de estos inversores XBU, de los anteriores, y sobre todo voy resaltando acá el hecho de que tienen una capacidad, el de 1K de 600 vatios como potencia activa, potencia efectiva, el de 2K de 1200 vatios, o sea que tiene un factor de potencia de 0,6. Vemos que el tiempo de transferencia para pasar de modo normal a modo batería típicamente es de 4 a 8 milisegundos y tiene un tiempo de transferencia máxima que puede ser de 10 o 20 milisegundos que se puede ajustar. Ahora, viendo que estos UPS de estos inversores XBU tienen un tiempo de transferencia, los nuevos inversores LBU están basados en tecnología de UPS online. Es decir, llegó la evolución y ahora pasamos de los XBU SWLCD, pasamos a los nuevos inversores LBU. Te los presento. Este es el nuevo inversor LBU. El nuevo inversor LBU, entonces, es muy similar al XBU, pero con la gran diferencia que si el XBU estaba basado en tecnología offline o tecnología interactiva, los nuevos LBU, los nuevos inversores, se basan en tecnología online. Por consiguiente, son ideales para cualquier tipo de aplicación, incluyendo electrónica crítica, electrónica sensible, equipos muy sensibles como servidores, por ejemplo. Ustedes pueden alimentar sistemas informáticos de telecomunicaciones, videovigilancia, electrodomésticos, servidores, cualquier equipo que ustedes quieran. Y lo más importante, que en caso de que exista un shutdown, un apagón del servicio eléctrico principal, el equipo no tarda ni un milisegundo en pasar de modo normal a modo batería. Por consiguiente, la carga no detecta ese cambio, no detecta esa transferencia y se mantiene operando sin ningún inconveniente. Los equipos vienen para voltajes en 120 y en 230 voltios. En todo momento la pantalla LCD va a mostrar las variables operativas del equipo. Tiene todas las ventajas de un UPS similar, todas las ventajas similares de un UPS tipo online, por lo tanto, con la diferencia que esto es un inversor potente para recargar baterías grandes y para adaptarse a baterías grandes. Entonces, está disponible en 120 y en 220 voltios. Las potencias son de 1,5 kVA, 2,25 kVA, 3 kVA y 4,5 kVA. El diseño es bien robusto, bastante confiable. Internamente ya cuenta con regulador automático de voltaje. La salida es completamente sinusoidal. Una moderna pantalla de cristal líquido. El cargador de batería está ya incluido internamente en el aparato. Ofrece un respaldo ilimitado, gran capacidad para soportar cargas de todo tipo. Como les indiqué, puede soportar carga hasta electrónica que es muy sensible. Y tienen las funciones de autorrecuperación y arranque en frío. Ahora, veamos un poco una comparativa entre los XBU, que son los equipos que ya están descatalogados y desincorporados del mercado, para dar paso a los nuevos inversores LBU. El anterior ofrecían dos modelos, uno de 1K y otro de 2K en 120 o en 220. La potencia de 1K, la potencia real, efectiva, 600 vatios, y la potencia efectiva de 2K, 1200 vatios, por lo tanto, el factor de potencia es 0,6, mientras que los nuevos LBU, además de, tiene cuatro potencias, 1,5,
2.25, 3 y 4.5. El de 1.5 kVA te puede dar una potencia efectiva de 1000 vatios, 1 kilovatio. El de 2.25, 1.5 kilovatios. El de 3, 2 kilovatios. Y el de 4.5, 3 kilovatios. Los voltajes con que funcionan los voltajes DC, el de 1.5, 24 voltios, el de 2.25, 36 voltios, el de 3, 48 y el de 4.5, 72 voltios. Y vemos que ya aquí ve una muy buena mejora con un factor de potencia de 0.66. Además de que ustedes van a tener disponibilidad de equipos con mayor potencia para alimentar cargas que demanden más cantidad de potencia. Entonces, seguimos con las tablas comparativas. La tecnología es del tipo offline interactivo. En el caso del XBU, en el caso del LBU, es basado en tecnología online. Algunas similitudes con nuestros modelos de UPS. El XBU se puede asimilar al modelo de UPS interactivo Supra. El LBU se puede asemejar al modelo de UPS online doble conversión óptima T10. Las potencias aquí de 1 y de 2 en el LBU 1.5, 2.25, 3 y 4.5. Los voltajes disponibles idénticos en 120, en 220. La salida del XBU es fijo en 120 voltios. No obstante, en el LBU la salida la puedo configurar en 100, 110, 115, 120, 127 voltios AC. La regulación automática de salida, la regulación de salida en el XBU, fíjense que es más o menos 10%. La diferencia es bastante notoria, es más o menos 1% en los LBU. Es decir, la regulación de salida mejora muchísimo. El tiempo de transferencia en el XBU para pasar de modo normal a modo batería es de 8 a 10 milisegundos, mientras que en el LBU online es 0 milisegundos. Otro dato importantísimo es la protección contra picos. En el XBU, como es un equipo low frequency, tiene 0 joules. En el LBU, el nuevo LBU, tiene 1370 joules para proteger contra pico en la entrada. En cuanto a la sobrecarga, yo puedo por encima de 110% de sobrecarga, puedo pasar 5 minutos y después va a shutdown o apagado. Por encima de 120% de la capacidad del equipo en el XBU, 0 segundos, se apaga de una vez el equipo. Mientras que en el LBU nuevo, entre 100 y 110%, se enciende una alarma indicando que hay overload, una sobrecarga. Entre 110 y 130%, tarda 5 minutos antes de irse a bypass, más alarma, no se apaga. Entre 130 y 140 tarda 30 segundos en ese estado de sobrecarga antes de irse a bypass y alarma. Y por encima de 140%, 2 segundos antes de irse a bypass y alarma. Vamos a ver otras características. Las alarmas por SNMP. Con los XBU se encienden algunas alarmas. Para el LBU, todas las alarmas, incluso la de temperatura. La tecnología del cargador en 3 etapas inteligentes, igual, en 3 etapas inteligentes, es idéntico. La eficiencia del XBU es 94%, 97% de eficiencia en el LBU. El peso, interesante, el peso del XBU, el más pequeño, el de 1K, es de 11 kilos, mientras que el más grande del LBU nuestro es 13 kilos, bastante similar. El ruido, 50 decibelios, ambos son similares. La altura de operación, por encima de hasta 1000 metros sobre el nivel del mar, por encima de 1000 metros,
comunicaciones, tenemos en el XBU el RS232 con su tarjeta de red SNMP. Se utiliza una caja externa, y en el LBU tiene un slot inteligente interno donde yo conecto directamente la tarjeta de red SNMP. No hace falta una caja externa. Confiabilidad en el XBU quizás sea un poco más baja, un 5% de los RMA, y en los LBU es muy alta, 0,25% de RMA. La resistencia térmica. Internamente los XBU tienen un transformador, un gran transformador que es una fuente de calor, mientras que los LBU no lleva transformadores. Todo es online high frequency. Hay menos recalentamiento, por lo tanto también es más eficiente. El cargador del XBU se configura por interruptor físicamente, o en 10 amperios o en 20 amperios, mientras que en el LBU se configura por menú desde 1 amperio, 2 amperios, 4, 6 hasta 8 amperios. Los tomacorrientes son 6 NEMA en los XBU, mientras que en los LBU 6 NEMA en los equipos de 1,5 y 2,25, y 8 NEMA, serían 2 tomacorrientes adicionales en los equipos de 3K y de 4,5 kVA. Y aquí vemos cómo se observa internamente el XBU. Vamos a compararlo. Fíjense que internamente está el transformador del XBU, las tarjetas, y aquí está el LBU online. Cómo se ve internamente, una sola tarjeta pura electrónica. Del otro lado no hay batería interna, por supuesto. Las baterías siempre se conectan de manera externa. Entonces, hablando de baterías, por ejemplo, para el LBU online de 1,5 que trabaja en 24 voltios, las baterías que se conectan son 2 baterías en serie de 12 voltios cada batería para hacer los 24 en el positivo y el negativo. Si queremos aumentar la autonomía, entonces hay que agregar más baterías. Y aquí vemos las tablas de autonomía, donde yo puedo hacer arreglos de baterías en 24 con baterías de 45 amperios hora, con baterías de 65 amperios hora o baterías de 100 amperios hora. Entonces, número de líneas. Si yo conecto 2 baterías de 45 en una línea y tengo digamos, un consumo en vatios de 100 vatios, yo voy a tener acá 550 minutos. Sería la autonomía, 550 minutos. Si yo tengo un consumo de 800 vatios, por supuesto, si utilizo baterías, 2 líneas de baterías 12-100, yo voy a tener 305 minutos de autonomía. Y aquí directamente esta información está en el manual. Ustedes pueden ubicar cuál es la aplicación que más le conviene. Para el LBU online de 2,25 kVA, trabaja con 3 baterías en serie. Trabaja con 36 voltios. Con 36 voltios, entonces, colocamos aquí las 3 baterías en serie, una primera línea. Si necesita aumentar la autonomía, aumentamos tantas líneas de batería como autonomía necesitemos en horas o en minutos. Aquí ven la tabla de autonomía para los LBU de 2,25 kVA. Luego tenemos el LBU online de 3 kVA. El de 3 kVA funciona con 4 baterías en serie, con 48 voltios. 4 baterías de 12 voltios. 48 voltios, y ya con 4 baterías de 12-100 da una buena autonomía en horas. Si quieren más horas, bueno, se van agregando más líneas de batería en la medida que se requiera mayor autonomía.
Y aquí vemos la tabla de autonomía de ese equipo, el equipo de 48 voltios, el de 3 kVA. ¿Ok? Aquí vemos entonces, si tenemos una carga de 1400 vatios y le colocamos dos líneas de baterías de 1200, tenemos 330 minutos de autonomía. Si la carga es de 200 vatios, la autonomía va a ser 2000 minutos. Bien, y aquí vemos finalmente el LBU online de 4,5 kVA que funciona con 72 voltios DC, es decir, va a requerir la conexión de 6 baterías en serie, cada batería de 12 voltios, para dar los 72 voltios DC que requiere el equipo para que opere. No pueden colocarle menos de 6 baterías, no le pueden colocar 5 baterías porque no lo va a entender el equipo. Y 4, tiene que llegar mínimo las 6 baterías de 1245 o de 1265 o de 1200. Esto está diseñado justamente para que si el cliente dice, bueno, es que 6 baterías es como demasiado porque es muy costoso usar baterías 1200. Bueno, ustedes pueden usar baterías 1265 o 1245, ajustarlo a la medida que de presupuesto que disponga el cliente y, por supuesto, ajustar. Voy a explicar un poco acá que con los LBU, a diferencia de los XBU que podían tener, ya tenía unos cargadores de 10 y de 20 amperios, los LBU llega hasta 8 amperios, pero ¿por qué? Porque con los LBU, teniendo ya en línea o en serie conectadas las baterías, la corriente que va a circular por aquí va a ser la misma. A diferencia de los XBU que tenía que colocarlos en paralelo y requería más corriente de recarga, en este caso la corriente de recarga puede ser hasta 8 amperios. ¿Por qué? Porque es la misma corriente que va a circular en una línea de baterías. Un banco de baterías, por ejemplo, conformado por 6 baterías, 12 voltios, 100 amperios hora, con ese banco de baterías, vamos a hacer aquí un dibujo. Normalmente los bancos de baterías, la corriente de recarga debe estar entre el 10 y máximo el 20% de la capacidad del banco. Un banco de 6 baterías de 100 amperios hora, por ejemplo, 6 baterías conectadas en serie, el banco es de 100 amperios hora, el banco. ¿Ok? Por lo tanto, el 10% de 100 amperios hora, la corriente máxima puede ser 10 amperios. Configurando entonces el equipo a 8 amperios es suficiente. Muy bien. Importante que en el LBU también hay un ahorro importante en aplicaciones que no necesiten comunicación SLMP o que necesiten comunicación con tarjeta SLMP porque no tienen la necesidad de comprar adicionalmente una caja externa de conexión para este equipo, para esta tarjeta de red. ¿Por qué? Porque el LBU ya de una vez tiene un slot inteligente donde se conecta directamente esta tarjeta de red. Y como les indiqué, ya nosotros también fabricamos baterías de 12 voltios, 45 amperios hora, que pueden servir para estas aplicaciones en aquellos casos donde se requiere ajustar el presupuesto en proyecto. Bueno, hablemos ahora del UPS DC Power.
el UPS Power. Les presento acá el UPS Power. ¿Ok? Este es el equipo. Es un equipo que funciona para dar una protección a los equipos que se conecten a ellos. Normalmente ya vamos a ver las aplicaciones y vamos a ver cómo funciona esto. El modo cuando está encendido el color verde acá, está en modo de encendido. De manera intermitente y lento, está encendido y está indicando que está cargando la batería. Si el LED está verde, intermitente, pero rápido, entonces está indicando que está en modo batería, que no hay alimentación y que la unidad está funcionando con su batería interna. Y si está en rojo, este LED, indica que está encendido y que está en modo falla y que algo ha sucedido con el UPS. Entonces vemos los dos botones on-off. En A, el botón de on-off, y en B, el LED de estado. Verde fijo indica que está encendido con la batería totalmente cargada. Verde intermitente cada 4 segundos, que es lento, indica que está encendido con cargando la batería. El verde intermitente cada segundo indica que está en modo batería y el LED rojo indica que está en falla. El equipo está en falla. El equipo, antes de instalarlo, hay que verificar que no haya ningún daño. Se conecta directamente a un toma corriente AC en el servicio eléctrico de la oficina o de la casa, ¿ok? Y el UPS, al conectarlo, va a encender automáticamente y se va a iluminar el LED. Si la batería no está totalmente cargada, el UPS se va a cargar de manera automática y se va a encender, y el LED se va a encender de forma intermitente, indicando que se está recargando la batería. Corriente, y a su vez tiene conectado un router, un Wi-Fi, que se conecta a la salida. Que hace el equipo? Protege al equipo, pero no solamente lo protege, sino que también hace respaldo. Si hay algún apagón, no se va a caer internet porque el equipo va a estar durante varias horas totalmente alimentado desde este UPS pequeñito. Entonces, en condiciones normales, el UPS se enciende automáticamente al conectarlo a la línea eléctrica. Si falla la electricidad y el UPS opera en modo batería, entonces se presiona el botón de encendido por 5 segundos para apagarlo y evitar descargas innecesarias en caso de que requieran apagarlo. Y si la batería está cargada, se puede encender el UPS presionando el botón de encendido aún en ausencia de electricidad. Esto se llama arranque en frío. En modo falla, si ustedes presionan el botón de encendido, se presiona el botón de encendido para reiniciar el UPS y ver si se reactiva. Bueno, vemos algunas especificaciones técnicas del equipo. El equipo tiene una capacidad de 25 vatios. Es ideal para aplicaciones donde, por supuesto, la corriente, la demanda de corriente no exceda los 2 amperios. Tiene autodetección de la frecuencia y tiene un rango amplio de voltaje de entrada, desde 90 voltios hasta 265 voltios. Por lo tanto, lo pueden conectar en un toma corriente de 120 o un toma corriente de 220, indiferente. La tensión de salida es continua, es DC. Si el consumo de la carga es de 2 amperios, el equipo puede dar una autonomía de 90 minutos. ¿Por qué? Está basado en una batería del tipo ion litio. ¿Ok? Y si el consumo es de 1,5 amperios, da 120 minutos de autonomía. Y si el consumo es de 1 amperio,
el aparato que se le conecte, son 150 minutos de autonomía, es bastante, 150 minutos de autonomía. Son 3 horas para recargar hasta el 90% de la capacidad de la batería y, por supuesto, tiene protección de descarga profunda y de sobrecargas. Este es el equipo, si se ve el equipo. Este es un conector Chuco, el otro que le llega a ustedes es conector tipo NEMA. Entonces, en resumen, la entrada, el rango amplio de 90 a 265 voltios, la salida es en 12 voltios, 2,1 amperios, 25 vatios aproximadamente. Está protegida contra picos y regulada más o menos 5%. Tiene un cable con un jack de 12 voltios estándar y a su vez también viene con convertidores para 4 milímetros y 5,5 milímetros porque hay aparatos que tienen un conector mayor. Y estas son algunas de las aplicaciones. Así funciona. Se conecta a la red eléctrica de 120 y da una salida de 12 voltios para alimentar un equipo Wi-Fi, un router. Estas son algunas de las características, además de que tiene la protección, tiene un fusible de protección en la tarjeta electrónica. El peso es bastante ligero, 240 gramos apenas. Es un pequeño, muy pequeño el aparato. Y algunas de las aplicaciones, aquí vemos, por ejemplo, para aplicaciones, fíjense que este es de Link, tiene un voltaje de 12 voltios, 1,5 amperios. El equipo puede alimentar este equipo. Este trae 0,5. Es decir, que no solamente puedo alimentar un equipo, sino que puedo alimentar hasta 2 equipos a la vez o hasta 3 equipos a la vez. Sí, 3 equipos de estos al mismo tiempo. Este grabador de videocámara, 2 amperios, o sea que lo puedes también usar en esas aplicaciones. Sirve entonces para router, sirve para convertidores de fibra óptica a RJ45, para videograbadoras, para teléfonos VoIP que funcionan con internet, para switches de red y equipos de comunicaciones, para cámaras de videovigilancia. Aquí vemos, por ejemplo, una aplicación para cámara y aplicación para telefonía por internet. La eficiencia es máxima porque no hace falta utilizar el transformador que traen los routers, simplemente ella de una vez hace la conversión. Y bueno, muchas de las ventajas es porque es compacto y fácil de usar. Sustituye al transformador original de los routers, por ejemplo, este router para que funcione sin este equipo necesita un transformador antes de conectarlo al 120. Este equipo sustituye el transformador del router. El voltaje de 6 es estable porque tiene una regulación automática, tiene protección contra pico y respaldo contra cualquier apagón por las baterías de ion litio que tiene internamente. Por supuesto, corrige cualquier variación de voltaje a la entrada, disminución de voltaje, corrige los picos y también corrige los blackouts, los apagones. Es un UPS. Aquí vemos entonces internamente la batería que es de ion litio, que se recarga en 3 horas. Si el router consume 1 amperio, el equipo puede dar una autonomía de 150 minutos. Si el router consume 1,5 amperios, da una autonomía de 2 horas de 120 minutos. Y si el router consume 2 amperios, da una autonomía de 90 minutos. Hora y media. 3 horas, 2 horas y hora y media. Y por supuesto, el equipo tiene también indicaciones, si hay alguna falla que se detecte en el equipo, si se enciende el LED rojo,
puede ser que la causa probable sea una sobrecarga o un cortocircuito de la salida. Entonces, la solución sería desconectar el equipo conectado al UPS DC Power, presionar el botón de encendido por más de un segundo para reiniciar el equipo. Si la falla persiste, por supuesto, entonces hay que contactar al servicio técnico. Si la falla es porque el respaldo es significativamente más corto del usual, es probable que las baterías ya están envejecidas y hay que reemplazar las baterías. Se puede reemplazar la batería. Se abre acá, se reemplaza la batería. Es muy sencillo el equipo. Si el LED no enciende ni hay señal de salida de ese, aunque el servicio AC esté funcionando, es posible que haya una falla interna en el UPS y hay que contactar el servicio técnico. Bueno, esto ha sido todo por hoy con los LBU online, los nuevos LBU que ya están disponibles para ser entregados. Ya tenemos en bodega de ZC y también los UPS DC Power que tenemos disponibles en bodegas de ZC. ¿Tienen alguna pregunta? A ver, indicarles que tienen activado el micrófono. Si desean hacer la pregunta, pueden activarlo y hacer la pregunta. Mientras tanto, hay unas preguntas que dicen, bueno, no sé en qué parte dice, las baterías internas se pueden cambiar. Sí. ¿De cuál? ¿De la pregunta para el Del LBU o para inversor. del inversor? No. El inversor A ver, nuevo. muy buenas tardes. Bueno, ahí está. Buenas Un tardes. gusto, muy buenas tardes. La pregunta que estaba haciendo era sobre este UPS de 12 voltios. Ajá. El pequeño, sí. Exactamente, del pequeño. Si es que la batería de interna se le puede cambiar a buen motivo por desgaste o alguna falla. Correcto. Sí, si la batería se desgastó, es de ion litio, esa es dura, pero si por alguna circunstancia ya la batería se desgastó, se envejeció, ustedes pueden abrir la tapa y pueden completamente, no sé si están viendo la figura, ¿la están viendo? La pueden reemplazar. Sí. Esta batería se puede reemplazar. ¿Sí están viendo la figura? Buenas tardes, una pregunta. ¿Estos DC UPS tal vez vienen en 24 voltios? No, vienen para 12 voltios, porque es que la mayoría, más del 90% de los aparatos de router y Wi-Fi, todos estos equipos trabajan en 12 voltios. Ahora, ¿ustedes tienen equipos de 24 voltios? No lo tenemos ahora mismo en 24, sino en 12 voltios. Sí, justamente porque las antenas de transmisión generalmente Ubiquiti Microfix son de 24 y tener una por si acaso prendida por probar circunstancias no estaría mal. ¿O alguna solución? Pero ¿cuánto consume esa antena en amperios? Aproximadamente 0.5 amperios. Ah, ya. Ok, no sé si Claudia está en línea, Michael, para que tomemos nota del cliente y que podamos nosotros revisar, porque nosotros no estamos cerrados a fabricar en 24 voltios si se justifica el mercado, si el mercado lo justifica, por supuesto, ¿no? Entonces, Claro, no hay problema. Yo aquí le indico a Claudia en este caso. ya, ok. Listo, ¿ahora alguna otra pregunta? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Saluda David. Yo recién ingresé por motivo de que no pude, no podía ingresar por el link. Ya. Una consultita. Estos routers, estas fuentes, tienen de carga para lo que medio vi ahí, de 90 a 120 minutos y 150 minutos. Sí. Ya, ¿estos vienen dependiendo del amperaje o vienen todos un solo amperaje? No, esto a ver, estos son ejemplos. Si le conectas un UPS DC Power a un router que consume 1 amperio,
La autonomía es 150 minutos, pero si tú le conectas un equipo, Ya. Hola. simplemente esto es la autonomía en base al consumo del router o de la carga que se le conecta. Ah, ya. Entonces, esto se podría utilizar lo que es el router Visol, Cdata. Estaríamos hablando, ¿no? Claro, si son equipos que consumen por debajo de 2 amperios, por encima de 2 amperios no, porque la máxima capacidad de este aparato es 25 vatios, o sea, 120 voltios, 2,1 amperios. Ya. ¿Sí? Sí, esa era la pregunta. ¿Esto ya está en el mercado para vender o...? Ya lo tenemos en ZC para vender. Sí, Ya, ok, ya entonces ya me contacto con la vendedora. sí, correcto. Ya, Una ok. pregunta. Tengo un equipo que recién compré, 2 kVA, pero el momento que se desconecta la corriente de la calle, deja de salir el voltaje. Ah, pero ¿qué equipo, qué modelo de equipo es ese? Es un LBU, pero no lo tengo a la mano. Tienes un LBU de 2 kVA. Sí. ¿Y cuál es el problema? Que al momento de... Yo lo conecto a la corriente de la calle. Trabaja Ok. bien, bota el voltaje de salida, si le bota, o sea, prende los equipos. E incluso he visto que también está haciendo carga, está botando 6 voltios atrás. Pero el Ok. momento que yo desconecto del enchufe para ver si hace el cambio, no hace el cambio. Se No apaga hace la cambio, no hace cambio a modo batería. No, Habría que revisar qué pasó con ese equipo, ¿no? A ver si está en buenas condiciones y si no está en buenas condiciones y si está bajo garantía todavía, y hay que enviarlo al servicio técnico a ver qué pasa, ¿no? lo mando al proveedor, a ZC o a otro lado. Sí, a ZC, a ZC. Yo quiero hacerlo así, no sé, yo quería probarlo como inversor, pero no lo trabajo. Gracias. Ya. Tengo una consulta. Sí. Adelante, adelante. Ya, perdón. Le comento, nosotros trabajamos con dos equipos, una que es una bridge y una router. Tal vez no disponen de un mini UPS que tenga dos tomas para que conectemos los dos equipos y que a lo mejor salga un poco más económico que comprar, por ejemplo, dos mini UPS lo que están ofreciendo. No, sí, el equipo, si los dos equipos, la Bridge y el otro equipo que mencionaste, no consumen entre ambos más de 2 amperios, tú puedes usar este mismo equipo. Nosotros con esto tenemos también un cable de derivación tipo Y que se conecta al jack de salida del UPS y salen dos cables con sus conectores separados para alimentar cada equipo, ¿no? Si en la última milla tienes 2 equipos, puedes conectar 2 equipos, hasta 2 equipos. En el caso que sea más de 2 amperios entre los dos. En el caso que sea más de 2 amperios, ahí sí necesariamente vas a tener que usar 2 aparatos. Tampoco es tan costoso el aparato, ¿no? Ya, correcto. Ya. Es un aparato, un UPS pequeñito, no es tan costoso. Yo creo que está por el orden de los 30 y algo de dólares, algo así, cada equipito. Ali, tenemos una pregunta del señor Freddy, en Sí. que nos indica si los UPS-DC se pueden conectar a un toma corriente regulado de un UPS de mayor capacidad. Sí, claro, no hay problema, no hay problema. Total, lo que necesita el UPS de ese Power es que sea alimentado de 120 o de 220, no hay problema. Ok, tenemos otra pregunta del señor Nicolás. Antes de hacer esa pregunta, dice, ¿y si tengo dos equipos que sumado llega a 2 amperios, cómo se los conecto?
Eso fue lo que acabo de responder. Esos Claro. dos equipos pueden ser alimentados desde el mismo aparato porque hay un cable que se vende de manera opcional para alimentar en la última milla dos aparatos al mismo tiempo. Creo que no hay ninguna imagen para mostrar cuál es el cablecito. Cuando tengamos bien ahí, lo podemos No, sí, mostrar. tengo que incluir Sí. para la próxima una imagen. Ajá. Correcto. Ya, la pregunta que nos indica aquí el señor Nicolás es, adquiere un equipo de 3 kVA, ¿cómo pueden calibrar nuestros bancos de baterías con su equipo LBU de 3 kVA, ya que disponemos de 2 bancos de baterías de 4x12 de 100 amperios? Toda cada batería, en total, son 8 baterías de 100 amperios y nos refleja el tiempo real de respaldo. Restate en el equipo cuando se corta la luz. Muy larga Ya, la entonces pregunta. él dice que aquí está el equipo de 3 kVA, ¿no? ¿Sí? El Ya. LBU. El equipo LBU de 3 kVA trabaja con 48 voltios. Significa que necesita 4 baterías de 12 voltios cada batería y conectarlas en serie para dar los 48 voltios. La capacidad de la batería la va a seleccionar en base a la autonomía que necesite. La puedo usar baterías de 45 amperios hora o baterías de 65 amperios hora o baterías de 26 amperios hora que también tenemos para despacho inmediato en ZC o baterías de 100 amperios hora. Entonces, en base a eso, ustedes pueden ver aquí el tiempo de respaldo en modo batería del LBU en minutos. Por ejemplo, con ese equipo de 3K, si la carga consume 800 vatios y utilizan 3 líneas de batería 1245, te puede dar un respaldo de 605 minutos. O 180 minutos si utilizan una línea de 4 baterías 1245. ¿Sí? 180 minutos. Que sería unas cuantas horas, ¿no? 4 horas. Ya, ¿alguna otra pregunta? De mi lado, no sé si tenga alguna otra pregunta los participantes. Recordar que tiene activo el micrófono para que puedan hacer la pregunta. ¿Nos pueden, por favor, mostrar la carga de autonomía de 24 voltios, por favor, para tomarle una captura de pantalla? Allá, pues, ¿cómo no? Eso está en el manual. Mire, le voy a pasar una información. Ustedes navegan en la plataforma de la página web de Exmart, www.exmart-ups.com, y ahí pueden descargar todos los catálogos y todos los manuales, y ahí pueden descargar el manual del inversor LBU online, y esta misma información está dentro del manual. Ahí pueden ver toda esa información. Haga la captura allí, no hay problema. Ya la capturamos. Una pregunta, Bram, cuando se trabaja generalmente con el tema de baterías y regulador y este tipo de situaciones, por ejemplo, cuando se pone los paneles solares, se les conecta directamente al arreglo de baterías. Entonces, la idea sería tener un inversor automático, o se le puede conectar directamente al arreglo de baterías A ver, independientemente. este inversor no es solar, ¿ok? No, sí, Este es un eso sí. inversor normal. Este es un inversor LBU normal, no es solar. El inversor solar es otro aparato distinto, ¿no? El arreglo de batería no es recomendable conectarlo directo a los paneles solares. Tienen que pasar a través de un controlador de carga de la batería. Claro, eso sí. Pero funciona. Mi pregunta es, por ejemplo, si le conectaríamos directamente, viene los paneles solares al controlador de carga, y obviamente Ok, el controlador de carga va a estar conectado a las baterías. Y si correcto. adicionalmente externamente le conectamos el UPS, y para no cambiar la conversión, por ejemplo, de los equipos inalámbricos que yo le comentaba, para mantener los 24 voltios, eh,
los podemos conectar directamente a las baterías. Ya, mira, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Andrés Chávez. Andrés, hagamos una cosa, Andrés. Toma nota, Michael, de la información de Andrés para hacer luego una reunión con él y con Claudia y analizar su caso con calma y buscarte una solución a lo que tú necesitas, ¿te parece? Claro, Porque, sí, porque en primera instancia no me aventuro a decirte que va a funcionar. Sería bueno que lo analizáramos bien, qué es lo que tiene, qué equipos tiene, qué necesita y en base a eso te buscamos la mejor solución técnica económica. sí, ¿De más acuerdo? que nada, suele, a veces hay que buscar este tema de respaldo de energía, al menos de tres Ujú. fuentes. Y obviamente tenemos hay veces en que no hay posiblemente para un equipo en especial, pero Es se puede verdad. un tipo de arreglo que obviamente en este caso, si yo tengo un UPS que está totalmente regulado con todos los beneficios del UPS online, que es con Ujú. conversión de cero y que también analiza el tema de la carga, y obviamente Sí, que ya tengo un controlador de carga, eh, a- a- se podría posiblemente asumir que la carga directamente, obviamente con algún tipo de protección, antes de que claro, llegue sí. equipos, pues tenga un muy alto desempeño, ya que bien es sabido que la conversión de 12 a 110 voltios resta tiempo de autonomía. Probablemente, Andrés. Pero sí me gustaría que yo me voy a involucrar para ayudarte. Sí me gustaría que en un momento adicional podamos conversar y ver más en detalle tu aplicación para darte la solución más adecuada. ¿Te parece? Sí, no habría ningún problema si es que me ayudan de esa manera, encantado a la orden y Claro que sí. sean nomás. Vamos a ayudarte. Entonces, toma nota, Michael, de los datos de Andrés. Claro, claro, sí, ya la tengo. Ya. Igual recordarles que cuando tienen proyectos o específicos o que quieren vender soluciones específicas, se pueden coordinar tanto con el vendedor asignado que tienen o con la gerente de marca que es Claudia Macías para tener un mayor asesoramiento junto con Ali. Con todo gusto. Y yo también estaría involucrado como marca en esos proyectos que ustedes quieran o necesiten en la solución más adecuada costo-beneficio, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta con respecto a los nuevos equipos? Igual por medio del chat le pasé los links de los dos equipos nuevos que se presentaron para que puedan encontrarlos en la página de Xmat para que puedan descargar los datasheets y los manuales para que lo puedan revisar de forma personal. Igualmente, si no, y coordinar netamente con Claudia para poder tener el asesoramiento. Bueno, Ali, creo que no hay más preguntas. Estado muy claro Bueno, y esperamos que hayamos respondido la mayor cantidad de preguntas bien para los que bueno, hicieron sus preguntas. gracias entonces a todos y nos vemos en un próximo webinar. Estaremos pendientes entonces para el próximo. Gracias por la asistencia. Gracias, Michael. Gracias, Ali, gracias a todos. Ya, hasta luego.